Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un material que expone una convicción muy específica y, la verdad, bastante potente. Es la idea de un llamado como universal a compartir un mensaje concreto, el Evangelio cristiano. Vamos a analizar juntos unos extractos del libro Un solo llamado, Ir y predicar el Evangelio de Carlos Airala. Pero antes de arrancar, hay algo en el prólogo que me llamó mucho la atención. El autor cuenta una experiencia personal muy fuerte. Se describe como perdido, ¿no? En adicciones, con líos familiares, sintiéndose totalmente sin salida. Hasta que un día en la calle, un desconocido se le acerca y le dice algo simple: Jesús te ama. Y eso, marca un antes y un después radical en su vida. Esa vivencia parece ser como el motor, ¿no? El corazón que impulsa la urgencia de todo el libro. Totalmente. Esa historia personal es como el ancla. Funciona a nivel emocional, pero también argumental. El texto que vamos a ver hoy parte de ahí, de esa experiencia, para construir su caso. Argumenta que comunicar este mensaje no es, digamos, una opción más, entre otras. No, lo presenta como un mandato fundamental del cristianismo. Hoy, pues nuestra tarea es desempacar los puntos clave de esta perspectiva, tal como los presenta el libro. O sea, ¿por qué se considera una orden directa? ¿Cuál es la esencia del mensaje según él? Esa urgencia tan marcada que le atribuye de dónde viene, y las consecuencias que plantea si no se actúa, que son bastante serias. Y claro, cómo propone vivir esta misión en el día a día, enfrentando los obstáculos que seguro surgen. Vamos a examinar la lógica interna, los argumentos que usa en estos capítulos. Perfecto. Entonces, el punto de partida es, como decías, bastante directo. El libro arranca citando esa frase tan conocida del Nuevo Testamento, de Marcos: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Y la interpretación que le da es tajante. No es sugerencia, es una orden. Incluso la llama una orden que arde en el alma. Suena intenso. Exacto. Se presenta como un imperativo, algo ineludible. Y el libro conecta esa orden inmediatamente con la posibilidad misma de la fe. Usa esa serie de preguntas retóricas de Romanos, ¿te acordás? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La lógica que plantear es clarísima. Sin predicación no hay escucha. Sin escucha no hay fe. Y la conclusión que saca de esto es, bastante dramática. Llega a decir que el silencio de la iglesia puede ser la condena del mundo. Es una carga de responsabilidad muy fuerte la que pone sobre los hombros de los creyentes. ¿Y esa responsabilidad tan grande tiene límites? O sea, ¿límites geográficos o de capacidad personal, según el texto? Según la interpretación del libro, no realmente. Cita otro pasaje clave de Hechos que habla de ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la lectura que hace es que lo último de la tierra empieza acá mismo, donde uno está, en tu casa, en el barrio, en el trabajo. Cualquier lugar es campo misionero. Y respecto a la capacidad, ahí el libro usa una estrategia interesante. Argumenta que no se necesitan personas perfectas, ni superhéroes espirituales, digamos. Menciona figuras bíblicas conocidas justo por sus debilidades o por sus dudas iniciales. Moisés, por ejemplo, y su dificultad para hablar. Jeremías, que se sentía muy joven. Gedeón, que se veía como el más pequeño de su familia. Incluso Pedro negando a Jesús. Entiendo. Usa esos ejemplos para decir que no hay excusas válidas, que la propia imperfección no es excusa. Precisamente, la idea central es esa. Desde esta perspectiva, Dios no busca principalmente a los más capacitados, sino a los que están disponibles. Se apoya mucho en esa metáfora de San Pablo, la de ser vasos de barro que contienen un tesoro. Sugiere que la fragilidad humana no impide ser portador del mensaje, al contrario, casi. Y en términos prácticos, el libro sugiere acciones concretas, accesibles, como contar tu propia historia de fe, como hizo el autor mismo, ¿no? Usar las redes sociales, que es la plataforma moderna de comunicación, y buscar activamente oportunidades para hablar, incluso pidiéndolas en oración. Vale. Ese es el mandato. ¿Y quiénes deben cumplirlo?
Ahora, el contenido. ¿Cómo define el libro ese mensaje, el Evangelio? El texto insiste muchísimo en que no es simplemente una buena historia, o una filosofía de vida, o un código moral, no. Citando Romanos, lo define como poder de Dios para salvación. Para quienes no estén tan familiarizados, Evangelio significa literalmente buena noticia. Y aquí se presenta como la noticia de la intervención activa de Dios, una intervención para rescatar y transformar a las personas, para sacarlas de lo que el libro describe como un estado de vacío, de quebranto o de perdición. O sea que no es solo información que uno recibe, sino una fuerza transformadora en sí misma. Esa es la idea central que quiere transmitir. Sí, lo presenta como una respuesta divina a la condición humana. Algo que va más allá del entretenimiento superficial o del ruido mundano que, según el autor, satura la cultura de hoy. Y vuelve a esa frase tan simple pero tan potente del prólogo, la de Jesús te ama. La pone como el núcleo esencial y transformador de ese poder. Mencionaste antes la urgencia. El libro parece darle muchísimo peso a eso. ¿Por qué tanta prisa según la argumentación que presenta? Sí, la urgencia es un tema recurrente, central diría yo. El texto argumenta que compartir este mensaje es una tarea contrarreloj. Interpreta pasajes como el de Juan, me es necesario hacer las obras entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, como una indicación clara de que el tiempo para actuar es limitado. Se acaba. Además, cita otros textos. Uno de Timoteo que describe tiempos peligrosos, ¿no? Caracterizados por el egoísmo, la maldad, y referencias de Mateo sobre señales que indicarían la cercanía del fin. Todo para reforzar la idea de que no hay tiempo que perder. Y no se trata solo de estar alarmados, sino de actuar. Ahora. Hay una frase muy gráfica que usa, muy visual. El cielo está esperando que hablemos. El infierno que nos callemos. Una imagen potente, sí. Entonces, el Evangelio es visto como esa intervención divina, capaz de generar un cambio profundo, como dice la idea esa de ser nuevas criaturas. Y la urgencia viene de creer en consecuencias eternas, ¿no? Exacto. La urgencia se conecta directamente con la idea del destino final de las personas. Vuelve a la lógica de Romanos. Si no oyen, no pueden creer. Y si no creen, según esta visión, enfrentan una separación eterna de Dios. Y en esa línea, el libro lanza una crítica bastante fuerte a lo que llama el letargo de la iglesia moderna. Usa una metáfora impactante. La compara con un hospital sin ambulancias, que se ocupa de los que ya están adentro, pero no sale activamente a buscar a los heridos de afuera. Cita Efesios, despiértate tú que duermes, como un llamado a salir de esa inacción. ¿Y da ejemplos de esa actitud contraria, de gente que sí actuó con urgencia? Sí, recurre otra vez a figuras bíblicas que en su interpretación sí entendieron y vivieron esa urgencia. Menciona a Noé predicando años y años antes del diluvio, imagínate. A Jeremías, a quien llama el profeta llorón, por su angustia ante la indiferencia del pueblo. Y a Esteban, el primer mártir cristiano, que predicó incluso mientras lo estaban apedreando. El punto que quiere subrayar es que estas figuras no actuaron porque fuera fácil o popular, para nada, sino porque consideraban que era una necesidad vital, urgente. Entendido. El mandato, el mensaje, la urgencia. Pero el libro también habla de las consecuencias de no actuar, del silencio. ¿Qué dice sobre eso? Aquí el tono se vuelve aún más serio. Plantea que el silencio no es una opción neutral, no es que no pasa nada si uno calla. Cita un pasaje muy fuerte del profeta Ezequiel, donde Dios le dice al vigilante, al atalaya, que si no advierte al impío de su mal camino, éste morirá por su pecado, sí, pero su sangre será demandada de la mano del vigilante. La interpretación que hace el libro es directa. No compartir el mensaje equivale a permitir que otros se pierdan, y eso tiene consecuencias graves para quien calla. Llega a calificarlo como un pecado de omisión. Se basa en un texto de Santiago que dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Wow! Es una perspectiva bastante confrontadora sobre la responsabilidad individual, ¿no? Sin duda alguna. Considera que callar es, en la práctica, tomar partido en contra de la misión que se te encomendó.
y como anticipándose en las posibles razones de ese silencio, aborda las excusas comunes: el miedo al rechazo, la inseguridad sobre qué decir, la vergüenza, cosas muy humanas, pero las contrarresta inmediatamente recurriendo a promesas bíblicas, promesas de acompañamiento, de ayuda divina. Cita, por ejemplo, lo que Dios le dice a Pablo en Hechos: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. La idea subyacente es: si Dios te ha dado luz, es para que la compartas, no para esconderla debajo de la mesa. ¿Y esa responsabilidad de hablar está conectada de alguna manera con la vida personal? ¿Con cómo vive quien habla? Absolutamente. Ese es otro punto crucial en el libro: la coherencia. Vincula de forma muy estrecha la credibilidad del mensaje y su efectividad con la vida del mensajero. Cita Romanos: tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es una pregunta fuerte. El argumento es que la falta de integridad, vivir de una manera que contradice lo que predicas, no solo desacredita el mensaje, sino que puede convertirse en lo que la Biblia llama piedra de tropiezo, o sea, un obstáculo para que otros crean. Es decir que el mensaje debe ser vivido antes que predicado, ¿algo así? Esa es la tesis fundamental. El Evangelio, según esta visión, primero debe transformar al que lo comparte. Pone el ejemplo clásico de Pablo. Pasó de ser un perseguidor convencido a un predicador apasionado, pero solo después de esa experiencia radical en el camino a Damasco que cambió su vida por completo. Y en este punto el libro critica lo que llama un evangelio liviano, una versión del mensaje que omite o que suaviza aspectos como el arrepentimiento, la necesidad de un cambio de vida real, o la idea de tomar la cruz, entendida como sacrificio y renuncia personal. Contrasta esto con el llamado de Jesús en Lucas a negarse a sí mismo. Y para ilustrar el tipo de compromiso que considera auténtico, vuelve a ejemplos de entrega total. Pablo diciendo que todo lo consideraba basura por Cristo, Esteban muriendo por su fe, Daniel eligiendo el foso de los leones antes que dejar de orar, Pedro y Juan diciendo: no podemos dejar de hablar. El argumento implícito es que ese nivel de compromiso es lo que le da verdadero peso, verdadera autenticidad al mensaje. Vale, entonces, si la coherencia es tan fundamental, ¿cómo propone el libro llevar esta misión a la práctica diaria? ¿Qué forma toma ese compromiso en lo cotidiano? Un primer aspecto clave que resalta es la motivación. ¿Por qué lo haces? Insiste en que el objetivo de predicar debe ser siempre exaltar a Cristo, no al predicador. Cita la famosa frase de Juan el Bautista: es necesario que Él, Jesús, crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya. Advierte explícitamente contra buscar el reconocimiento o el aplauso de la gente. Hace referencia a un pasaje de Mateo que critica a los que hacen las cosas para ser vistos, y también advierte contra la idea de robarle la gloria a Dios, citando al profeta Isaías. La motivación, dice, debe ser pura, centrada en Dios y en el bien de los demás. ¿Y esa motivación dónde se expresa? ¿Solo en la iglesia? ¿En contextos religiosos? No, todo lo contrario. El libro es muy enfático en que el evangelismo tiene que salir a la calle. Tiene que romper las barreras del templo o de la iglesia local. Se apoya mucho en el ejemplo de Jesús mismo, su conversación con la mujer samaritana junto a un pozo público, sus curaciones hechas a la vista de todos, el hecho de que entrara en casas de gente marginada o considerada pecadora, sus enseñanzas impartidas a multitudes al aire libre. La idea es llevar el mensaje allí donde está la gente, en su vida cotidiana. Claro, predicar en la calle o en el trabajo es una cosa, pero ¿cómo se conecta eso con todo lo demás que uno hace cada día? Según el libro, claro. Se conecta a través de lo que el libro llama el testimonio con acción. Cita a Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. La idea es potente. La forma en que una persona vive, su integridad en el trabajo, su paz en las crisis, cómo trata a los demás, su fidelidad familiar, todo eso funciona como una predicación. Silenciosa quizá, pero muy elocuente. Se apoya en textos como el de Gálatas: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, para subrayar que se trata de una transformación interna que se tiene que ver afuera. De hecho, sugiere que la coherencia de vida, ser hacedores de la palabra, como dice Santiago, a menudo pesa más que la elocuencia verbal.
Entonces no es tanto un evento aislado o una campaña puntual, sino más bien una forma de vivir, integrada en todo. Exacto. La misión se presenta no como una actividad específica en la agenda, sino como un estilo de vida, donde cada ámbito, el trabajo, la familia, las interacciones sociales, hasta el tiempo libre, se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para reflejar y, cuando sea apropiado, claro, verbalizar el mensaje. Menciona el servicio desinteresado a otros, siguiendo el ejemplo de Jesús, y la fidelidad en las tareas que parecen pequeñas como formas prácticas de vivir y, por lo tanto, de predicar el Evangelio en el día a día. Es interesante esa tensión, ¿no?, entre el testimonio de vida, las acciones y la necesidad de hablar explícitamente. Sí, y el libro mantiene esa tensión. Es un equilibrio delicado, aunque enfatiza enormemente la importancia de la coherencia, de las buenas obras. Nunca deja de recordar la necesidad fundamental de compartir verbalmente el mensaje. Vuelve una y otra vez a la lógica de Romanos 10. Para que la gente crea, tiene que oír el mensaje específico. Y para que oigan, alguien tiene que hablar. La vida coherente, digamos, prepara el terreno, da credibilidad, pero la comunicación verbal del Evangelio sigue siendo indispensable según esta perspectiva. Hablemos ahora un poco del poder que el libro le atribuye a este mensaje. Se repite mucho esa idea de que es poder de Dios. ¿Cómo se describe ese poder en acción? ¿Qué hace? Se describe como un poder transformador radical, muy profundo. Más allá de la cita de Romanos, que ya mencionamos, se enfatiza mucho la idea de 2 Corintios sobre convertirse en nuevas criaturas en Cristo. Y el libro no se queda solo en la teoría, menciona ejemplos contemporáneos. Gente saliendo de adicciones profundas, encontrando propósito después de vidas que sentían vacías, restaurando relaciones rotas, y atribuye esos cambios directamente al impacto de haber recibido el Evangelio. Este poder se conecta teológicamente a la muerte y resurrección de Jesús, a la cruz. Cita pasajes como el de Colosenses que habla de la reconciliación mediante la sangre de su cruz. ¿Y esa transformación que menciona es solo espiritual o abarca más aspectos de la vida? El libro presenta una visión bastante integral, sí, holística, podríamos decir. Habla de un impacto que no es solo espiritual. Menciona textos como uno de Pedro, por cuya herida fuisteis sanados, que a menudo se interpretan también en relación a la sanidad física. Habla también de paz mental, de restauración emocional. Se apoya en promesas como la de Jeremías sobre pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis, y enfatiza mucho la idea de reconciliación, no solo con Dios, sino también entre las personas, rompiendo barreras de odio, de división. Es una visión amplia del efecto restaurador, que según el libro, tiene el Evangelio. Suena todo muy positivo, pero, como dijimos antes, el propio libro reconoce que llevar este mensaje tiene sus dificultades. De hecho, le dedica un capítulo entero a los obstáculos. ¿Cuáles identifica principalmente? ¿Y qué soluciones propone? Identifica una lista bastante realista, la verdad. Obstáculos comunes. El miedo al rechazo o a la burla, que es muy humano, ¿no? ¿A quién le gusta que lo rechacen? La apatía o la falta de pasión, el desgaste que a veces viene. La vergüenza o el sentirse inadecuado, ya sea por falta de conocimiento o por pura timidez. La excusa tan común de la falta de tiempo, vivimos corriendo. Y la resistencia o la indiferencia del entorno cultural, que puede ser hostil o simplemente desinteresado, que a veces es peor. ¿Y cómo sugiere superarlos? ¿Simplemente echándole ganas, con pura fuerza de voluntad? No exactamente. Para cada obstáculo, el libro propone una solución que está anclada en la fe y en los recursos espirituales, no solo en el esfuerzo personal. Por ejemplo, frente al miedo, recuerda textos como el de Timoteo que hablan de recibir un espíritu de poder, amor y dominio propio, no de cobardía. Contra la apatía, sugiere reavivar esa pasión a través de la oración, de la lectura de la Biblia. Para la sensación de incapacidad, anima a prepararse, sí, a saber dar respuestas, como dice Pedro, pero sobre todo a confiar en que Dios es quien da la capacidad, quien da las palabras en el momento justo. Ante la falta de tiempo, reitera la urgencia de la misión como argumento para priorizarla sobre otras cosas. Y frente a la resistencia externa, recuerda que la lucha tiene una dimensión espiritual, menciona Efesios,
y que la confianza debe estar puesta en el poder del mensaje mismo, vuelve a Romanos, y en la promesa del acompañamiento divino, como en Hechos. La idea recurrente es vencer los obstáculos mediante la fe activa y la dependencia de Dios, no solo con determinación humana. Ya para ir cerrando, al final del libro hay una guía, una especie de modelo que propone, como una escalera del evangelismo con varios pasos. ¿Podrías resumir brevemente esa estructura? Claro, es un modelo simple de 4 pasos. Intenta dar una estructura al proceso completo de evangelización y de formación de nuevos creyentes, según la visión del autor. El primer escalón es predicar. Es el acto inicial, ¿no? A anunciar el mensaje, cumplir el mandato de id y predicad. El segundo es consolidar. Este paso se enfoca en ayudar a la persona que respondió al mensaje a afirmarse en su nueva fe. Esto se relaciona con el bautismo, con la integración en una comunidad de creyentes, como se sugiere en Mateo 28. El tercer escalón es discipular. Aquí ya se trata de la enseñanza más profunda, de instruir a la persona en cómo vivir siguiendo las enseñanzas de Cristo en el día a día. Conecta con la parte de Mateo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el cuarto, el último escalón, es enviar. Este cierra el ciclo y a la vez lo reinicia. Porque consiste en capacitar y animar a esos discípulos ya formados para que ellos también vayan, prediquen y hagan nuevos discípulos. Refleja la comisión de Jesús en Juan. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es una visión que busca ser cíclica, expansiva, donde cada persona alcanzada se convierte potencialmente en un nuevo agente de la misión. Muy claro. Hemos recorrido entonces los argumentos centrales que presentan estos extractos de un solo llamado. La perspectiva es inequívoca. Se trata de un mandato divino de compartir activamente el mensaje del Evangelio. Este mensaje se entiende como un poder capaz de transformar vidas, y su comunicación se considera una misión urgente que debe vivirse con coherencia, con compromiso personal, superando los obstáculos mediante la fe y buscando siempre dar la gloria a Cristo. Y todo eso enmarcado en un proceso continuo: anuncio, consolidación, formación y envío. Exacto. La fuerza del texto, creo yo, reside en su absoluta convicción y en cómo conecta constantemente la doctrina con la experiencia personal, como vimos desde el prólogo con la historia del autor. Se apoya muchísimo en ejemplos bíblicos, claro, interpretados bajo esta luz, y en llamadas muy directas, muy prácticas a la acción. No se queda en lo abstracto, presenta una visión muy definida de la responsabilidad individual y del potencial que, según esta óptica, reside en cada creyente para la difusión de su fe. Y para nuestra reflexión final, hay una frase que resuena hacia el cierre del libro. Tu voz puede cambiar eternidades. Independientemente de las creencias personales de cada uno que nos escucha, esta perspectiva sobre la comunicación de convicciones fundamentales nos deja pensando. ¿Qué implicaciones tiene, en cualquier ámbito de la vida, la idea de que una voz individual o una acción coherente y sencilla pueda generar un impacto que trascienda lo inmediato, que tenga consecuencias duraderas, que cambie eternidades, como dice el libro? Algo interesante sin duda para seguir explorando.